administrada. Por lo tanto, han equivocado un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Estarellas. Él es experto en Derecho Internacional, académico, reconocido agente de opinión en los medios de comunicación del Ecuador. Doctor, en estos días hay una reunión, la Asamblea número 52 de la Organización de Estados Americanos en Perú. Muy importante fue esta reunión en virtud de que hay problemas con temas transnacionales y es ahí en donde se pueden tratar precisamente los temas de cooperación entre los países de las Américas. Bueno, la importancia de la Organización de Estados Americanos es enorme y de la Asamblea más aún. Entre los temas que se trataron, el secretario general de la OEA señalaba que había que evaluar lo que sucedió en la pandemia, es decir, lo que sufrieron los países miembros de la Organización de Estados Americanos por conseguir, digamos, las famosas vacunas, que se le fue mucho más difícil que los estados europeos o los Estados Unidos. Que los países del primer mundo. Nosotros tuvimos que esperar. Así es. Y lo que es más, él decía, bueno, ¿cuáles son las consecuencias post-pandemia? Y eso se discutió también, entre otros temas, en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que aquí en el Ecuador también se dio la Asamblea en la época de la presidencia del coronel Lucio Gutiérrez. En el Ecuador se dio una asamblea de la Organización de Estados Americanos. Y todo lo que es, digamos, pensar a favor de la región es positivo. Doctor, la CELAC empieza a tomar nuevamente fuerza porque están estos países gobernados por la izquierda. Y hemos escuchado también al presidente Guillermo Lasso hablar de la CELAC. Pero hay que recordar que la CELAC no significa mayor cosa. La Organización de Estados Americanos es la que precisamente defiende la democracia. Por eso es que no está Nicaragua, que por supuesto se salió de la OEA, aun cuando no ha logrado concretar aún, porque no es que se salen cuando quieren. Venezuela tiene que esperar, tiene que pagar lo que debe. Y luego también decir pues que Nicaragua no es parte. Pero el resto de países lo que buscan es preservar la democracia. Por eso la importancia de la OEA. No se pueden salir inmediatamente porque hay un proceso dentro de la Carta de la OEA. Por otro lado, la misma OEA tiene una carta que usted pues la ha analizado, que es la Carta Democrática. Y para evitar la aplicación de la Carta Democrática es que se sale o intenta salirse Nicaragua. Comparto completamente con usted que lo que hay que hacer es fortalecer a la OEA, no crear otros organismos. Me parece absurdo, sin sentido, solo aquí en América Latina, porque lo que hay que hacer es fortalecer a la OEA, lo lógico, natural y normal. Pero como les encantan crear burocracia internacional, es que se crean otros organismos que no tienen razón de ser a veces. Cabe aclarar el por qué no es tan importante, porque termina siendo muy ideológico, porque en la CELAC no está Estados Unidos y tampoco Canadá. Los gobiernos de izquierda, eso es lo que quieren, eso es lo que pretenden. Por eso que desde el Ecuador, cuando se habla del tema, creo que hay que tener más delicadeza. Mucho cuidado, aparte de que no podemos integrarnos, por eso no ha existido, digamos, la integración latinoamericana, porque le ponemos ideología. Hay la ideología de izquierda, la ideología de derecha, el socialismo del siglo XXI, han impedido la unificación latinoamericana.
mientras que en Europa fue otra cosa. Comenzaron, en primer lugar, económico, la comunidad del carbón y del acero, hasta la comunidad europea, hasta llegar a ser hoy la Unión Europea. Pero mientras sigamos, licenciado, con una ideología, le impongo la izquierda, le impongo la derecha, no vamos para ningún lado. Y los organismos que hay que fortalecer, como la OEA, como la CAN, los que quieren es, digamos, acabar con ellos, inventar otros, solo por burocracia internacional. Incluso antes de que se cree la OEA, por el año 48, existía la Liga Panamericana, que sería el antecedente de la OEA. El antecedente de la OEA, totalmente de acuerdo, pero claro que sí. Y esa integración viene desde Bolívar, pero no utilizando mal a Bolívar como hacen. Como tratan de presentarlo políticos. Ahora a Bolívar en su pensamiento. Digamos, desnaturalizar a Bolívar. Bolívar decía, la patria es América, y América es una nación de repúblicas. No podemos integrarnos si es que quieren imponer una ideología y eso impide que América Latina salga adelante. Doctor, el 30 de octubre son las elecciones en Brasil, la segunda vuelta electoral. Están los dos candidatos, el presidente de derecha, Jair Bolsonaro, y el presidente Lula da Silva, que fue 2 veces presidente desde el 2003 hasta el 2011. Si gana Lula da Silva, entonces va a ir adelante la CELAC, porque lo tienen como padrino de la izquierda al tratarse del país más grande de nuestro continente, ¿no? Latino. Es una lástima lo que ocurre en Brasil, y usted lo ha venido señalando antes. El país más grande de América Latina, dividido hoy entre Lula y Bolsonaro. Es una pena, porque además ninguno de los dos son lo mejor que tiene Brasil. Ideal hubiera sido que salga un candidato de centro. Lula ha tenido juicios por corrupción terribles y Bolsonaro ha tenido desatinos, por ejemplo, ir a visitar a Putin. Entonces no creo que eso es lo mejor para Brasil. La desgracia del Brasil es tener esa división y tener que escoger entre los dos. Algo más o menos parecido, recuerdo en Ecuador, en la elección de Borja, que decía que ganó porque el otro era Bucarán. Bueno, no sé, obviamente con diferencias, ¿no? Entonces, Brasil está pasando momentos difíciles ante esta elección, ante esta división, siendo un país muy fuerte, que además tiene mucha riqueza y mucha pobreza. Entonces no es lo óptimo. Sin embargo, todas las encuestas señalaban que Lula iba a ser el ganador. En primera vuelta decían. En primera vuelta, que no tenía Bolsonaro ninguna opción y han fracasado. Entonces, ¿usted ve posibilidades de que se pueda revertir el resultado? En política todo es posible, yo creo que se puede. Sin embargo, Lula es un candidato fuerte. Los gobiernos de derecha están dejando que el péndulo se mueva a la izquierda porque se olvidan de hacer las reformas sociales. Y eso le da fuerza a que la izquierda regrese. Y es lamentable que venga de esa forma, pero parecería que Lula va a ganar con poco. Pero en política todo puede ocurrir. El futuro de nuestra región es sombrío porque definitivamente recuerde usted que lo que se trata es de preservar la democracia. Buenos o malos gobiernos, en todo caso, tienen la posibilidad la gente de en 4 años o en 5 años, según el país, cambiar de presidente. Pero cuando entra a la izquierda, dicen estamos aquí para quedarnos y para siempre. Ese es el drama. Lo estamos viendo en Nicaragua. Claro, especialmente esa izquierda del socialismo del siglo XXI inventada. La de Venezuela. Que cree, la de Venezuela, que no hay alternabilidad. Y es que el problema es mucho mayor, licenciado. El populismo está haciendo un daño terrible en América Latina, es el peor enemigo de la democracia y el otro problema es la carencia de líderes. Hay una carencia de líderes en toda América Latina. Por eso América Latina no logra enfrentar los problemas actuales.
ya no existen líderes. Entonces hay que escoger entre Lula y Bolsonaro. En Perú tenemos a Castillo, en Chile tenemos a Boric, y así podríamos ir viendo uno por uno. Parece que hay una carencia de liderazgo enorme, unido a un populismo que quiere es destruir el sistema democrático. Y en el Ecuador es indescifrable aquello de pensar quién viene en la próxima elección. Doctor, ya estamos en la parte final de la entrevista. Usted cuestionaba a Bolsonaro porque fue a visitar a Putin. En el caso ecuatoriano, hay asambleístas que fueron a Rusia justamente ahora. ¿Podían hacerlo? ¿Necesitaban autorización? Qué bien que lo mencione usted, que tiene tanto valor moral para poderlo señalar, porque esto es gravísimo. Es decir, la política exterior la dirige el presidente y el canciller, y ellos ya se han pronunciado diciendo que lo que existe es una invasión a Ucrania. Pero a pesar de ese pronunciamiento, los diputados que son miembros de la función legislativa se van a Rusia. Es decir, eso, ¿quién los autorizó? ¿Los autorizó el Pleno, el presidente? ¿Cómo se fueron? ¿Quién les pagó el viaje? Y ahora hay otra denuncia que dicen que no le pagó la Asamblea, sino que lo pagó el señor Noboa, que es diputado. ¿Y por qué les pagó? ¿De dónde les pagó? ¿Qué interés para ir a Rusia? Esto es gravísimo. En otro país ya estarían destituidos. Pero aquí en el Ecuador, donde pasa cualquier cosa, digamos, siguen ahí. Esto es una investigación grave y ojalá que lo hagan. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí en Fernando Aguayo, América. Tenemos que hacer una pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Nuestro segundo invitado es el ingeniero César Ron. Recuerden, él fue asambleísta hasta hace poco tiempo. El país sigue envuelto en una crisis institucional, crisis política. Ahora nuevamente surge la posibilidad de pedir la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted esas decisiones que se han tomado en la Asamblea y que tuvo 103 votos a favor para que se busque la manera de sacarlo al presidente Guillermo Lasso del poder? Otra jugada política, con cálculo político, Fernando, que tiene pues como objetivo, ya no dentro de la Asamblea, porque en la Asamblea se agotaron los mecanismos jurídicos, legales, constitucionales para hacerlo dentro de la Asamblea, pero se abre la puerta afuera, en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque la revocatoria es afuera, en el Consejo Nacional Electoral, con firmas y los argumentos pues ahí para recoger las firmas. Por incumplimiento de los planes de desarrollo propuestos por el gobierno. Así es. Entonces, ya salieron del otro lado, el ministro de Gobierno, a decir pues que no amenacen y amenazar también, porque hay una doble amenaza de que van a la muerte cruzada. Yo personalmente pienso que hay que dejarse de amenazas y hay que proceder. La Asamblea no cumple ningún papel, ninguno. Nada de beneficio del pueblo ecuatoriano, nada. No hay una sola ley a favor de los ecuatorianos, a favor de la seguridad, a favor de la inversión, a favor de la generación de empleo, a favor de la estabilidad de la inversión extranjera, ninguno. En esas condiciones, pues, una Asamblea que únicamente se dedica a bloquear de espaldas al pueblo ecuatoriano, señor presidente, déjense de amenazas, procedan y cierren la Asamblea Nacional y vamos a la muerte cruzada, que es lo que necesita el país.
constitucionalmente dicen que más bien el gobierno, el presidente, podría decir que obstruyen el desarrollo de ese plan del gobierno y que deberían ser, en este caso, cuestionados los propios asambleístas. Claro. Esto es lo que dijo el propio ministro Fernando. también, Francisco Jiménez. Fernando, la Asamblea Nacional, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Legislativa, tenía 30 días para estudiar, analizar y dar respuesta, aprobar o negar o objetar el informe del presidente. El presidente fue el 24 de mayo, estamos en octubre. Es decir, sí, aquí en el Ecuador nos hemos convertido en el país de que todo vale, pero realmente quien incumple sus funciones una y otra vez reiteradamente es la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que aquí del otro lado no hay pues la decisión, las ganas, ¿no?, de poner orden en el país, porque quien debería irse a la casa por incumplimiento de funciones es la Asamblea Nacional el día de hoy. Y hay varios causales, Fernando, varios. ¿Se pueden recoger firmas para dejar afuera a la Asamblea también? Se puede recoger firmas para revocatoria de mandato de los legisladores. Estuvimos analizando constitucionalmente con un grupo importante de juristas. Usted tuvo esa iniciativa, trabajó bastante al respecto, Fernando, pero ¿qué sucedió? Es imposible, prácticamente es imposible, porque tiene que recoger firmas por cada uno de los 137. En todas las provincias. En todas las provincias del país. Entonces serían 137 procesos de revocatoria. Y si todo sale bien, entre va y viene y nada falla y todo es perfecto, porque nada es perfecto en este país, entonces resulta que usted necesita un año entero para poder llegar a feliz término. ¿Qué significa eso? Que es imposible plantear una revocatoria a la Asamblea Nacional. Nada genera viabilidad para el país en estos momentos. Ese cruce de acusaciones, gobierno, asamblea, asamblea, gobierno. Definitivamente estamos por la estabilidad, por el reencuentro. Lo que anhelaríamos es que si queremos criticar al presidente de la República porque no ha hecho tales o cuales cosas, está bien, podemos criticarlo y a su vez el presidente tendría que enmendar los errores y conducir al país como corresponde. Pero eso es voluntad, decisión. En un día se puede tomar ese atajo, ese camino por parte del gobierno en este caso. Eso exigiría también a que los asambleístas empiecen a trabajar de manera diferente. Fernando, ¿qué ganamos con esto? Con estos dimes y diretes. Nada. Si el país no avanza, el país no se arregla, los grandes problemas del Ecuador no se resuelven. Entonces, si se deponen actitudes, si hay un cambio de lado y lado, así, radical, de 180 grados, cambio radical. Entonces buscamos acuerdos, consensos, en base a una agenda presidencial y una agenda legislativa para hacer esta ley, la ley para atraer la inversión, la ley para generar trabajo, la ley para la seguridad. Es decir, y el gobierno también trabaja en esa misma dirección y se piensa en un gobierno de unidad nacional para salir adelante, porque el Ecuador está dando palos de ciego, Fernando. El Ecuador no va para ningún lado. No se resuelven los grandes problemas del país. Hay indicadores económicos que fueron exhibidos por el presidente de la República en una entrevista y yo, en una invitación que tuve de nuestro colega Carlos Vera, para analizar ese discurso, decía que efectivamente las cifras son reales, las que exhibió el presidente, macroeconómicas. Pero yo decía, ¿de qué sirve? Si esto es para lograr mayor producción, riqueza en el país, trabajo para todos los ecuatorianos, bienvenido sea. Pero si no redunda en aquello, entonces ¿de qué sirven esas cifras? Vale la pena que se considere, se analice y se haga lo debido. Fernando, necesitamos poner en marcha la economía. La dinámica económica es con recursos. Yo pensé que el gobierno, después del informe de mayo, iba a entrar con todo este semestre, pero escúcheme, con todo, a una reactivación, a generar trabajo, inversión, carreteras. No, ¿qué es lo que necesita el país? Da vergüenza la ejecución presupuestaria de muchos ministerios que no llegan ni al 30%, para no ser tan exagerado, porque hay unitos que están en el 7, en el 5, en el 15. Fernando. Obras públicas, vivienda. No hay.
Entonces no hay inversión pública, no despega la economía, no despega el gobierno. El gobierno tiene que despegar y entonces necesitamos pues, que se tomen acciones. ¿Cuál va a ser la política en materia de seguridad? ¿Quién controla las cárceles? ¿Controla el Estado? ¿Controla el gobierno? ¿O controlan las cárceles los bandidos? Fernando, ¿a dónde vamos? Tenemos que hacer una pausa comercial definitivamente. Si se hacen bien las cosas en cuanto a las cifras, las que entregó el presidente, ¿por qué entonces el riesgo país es uno de los más elevados de la historia? Más de 1.700, casi 1.800 puntos. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón. Si se han hecho los deberes en materia económica, por ejemplo, en la reducción del déficit fiscal, en la acumulación de recursos en esa reserva monetaria que se dice que hay más de 8.000 millones de dólares. Si todo eso se ha hecho, está muy bien, pero ahora veamos cómo se canaliza precisamente para dinamizar la economía ecuatoriana, esta que debe llegar a todos los ciudadanos y que en el conjunto debe empujarnos a ser un país de prosperidad. Es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional. En nuestro caso no lo hacemos por temas ideológicos o simplemente porque estamos en desacuerdo. Y usted conoce cuál ha sido mi línea permanente. Nunca estuve de acuerdo con el incremento de impuestos, por ejemplo, pero quienes estuvieron de acuerdo antes ahora se dan cuenta que no cabía. Pero es que en el mundo observamos que cuando se está mal no se ponen más impuestos, se reducen los impuestos. Ni yo tampoco. Y yo sí voté en contra en la Asamblea. Hice campaña en contra de más impuestos, porque yo estoy de acuerdo con priorizar el crecimiento económico, porque en épocas de recesión, que es la que está viviendo el Ecuador, no se puede seguir ajustando más la economía, ¿no? y ajustando más el bolsillo de los ecuatorianos. Hay que liberar recursos de la economía para esto que estamos hablando, para generar la dinámica económica. Y la dinámica económica viene por dos sectores, Fernando: por el Estado, que no tiene punch, y por el sector privado, que necesita seguridad, reglas claras de juego, atractivos para que venga esa inversión al Ecuador local e internacional. Se niega en la Asamblea una ley de inversiones en febrero, marzo del año pasado. Entonces se le cierran las puertas, no al gobierno, pues. Al se país. le mete un puertazo al Ecuador, a los ecuatorianos nos han metido un puertazo en la cara, ¿no? Todas estas señales, más la paralización, porque los señores que paralizaron el Ecuador en el mes de junio no pueden pues salirse gratis de esta. No, producto de aquello el Ecuador ha perdido más o menos 1.500 millones de dólares. Son las cifras que exhibieron desde el Banco Central días atrás. Sumamente grave. Producto de aquello, sube el riesgo país, sube el riesgo país. ¿Quién viene a invertir en el Ecuador cuando hay un fantasma de un grupo social, político, porque hay que decirlo así, ¿no? Que cada vez que quiere amenaza y para el país? ¿Y quién les pone orden? Y nos han metido en unas mesas de diálogo durante 90 días, ¿no? Un grupo minoritario, importante por cierto, donde se vuelve a perder la oportunidad histórica de sentarnos en una mesa todos los sectores sociales. No para imponer, porque aquí ha ocurrido mucho se ha impuesto, ¿no? En las mesas se ha impuesto el criterio, el deseo del sector indígena. Fernando, para buscar consensos para la gobernabilidad a largo plazo, en esas mesas nacionales tienen que estar todos, la pequeña industria, los artesanos, ¿no? Los empresarios, las cámaras de la producción, los cholos, los montubios, los afroecuatorianos, para buscar un acuerdo nacional de país que nos permita al país salir adelante, todos. Porque acaso la necesidad no es para los cholos, los afros, los montubios,
que también tienen necesidades de educación, de salud, que también tienen necesidades de falta de empleo, de inversión. Las necesidades son para todos, Fernando. Se vuelve a perder la oportunidad histórica de buscar un acuerdo nacional y entonces el Ecuador va de tumbo en tumbo. Perdemos el año cada rato. En estas mesas de diálogo entre el gobierno y el legislativo, que fue iniciativa del presidente Saquicela, se dice que prácticamente para la ley de inversiones ya hay un acuerdo en la mayor parte de los artículos. ¿Cree usted que ahora esto sí va a tomar cuerpo legislativo porque ese anteproyecto va hacia la presidencia y el presidente tendrá que enviar a la Asamblea? ¿Cree usted que se puede materializar en virtud de que la iniciativa salió desde la Asamblea o no? Fernando, qué bueno, qué bueno. Esa es una señal, unita, ¿no? Al fin, una señalcita hay, ¿no? Se han puesto a trabajar sobre la ley de inversiones, hay un consenso mayoritario. Ya va el proyecto al Ejecutivo, el Ejecutivo mandará pues a la Asamblea para el curso legal que debe tener un proyecto de ley económica seguramente urgente y finalmente el Ecuador tendrá una ley de inversiones. ¡Qué bueno! Ojalá hicieran así todas las cosas. Ojalá hubieran los consensos para todas las cosas. Y no para la ley laboral, por ejemplo, también, que se pongan de acuerdo. Para la ley de seguridad, para el uso de la fuerza, para la ley de disciplina militar de Fuerzas Armadas y Policía, ¿no es cierto?, para el tema de repetición, para el tema de recuperar todo lo robado por la corrupción. Es decir, estas son pues las cosas que el Ecuador necesita. Qué bueno, por lo menos una señalcita, Fernando, de todas las muchas cosas que aquí no funcionan, porque necesitamos generar percepciones diferentes, porque el mercado es muy celoso, pues el capital tiene alas. El capital dice 1.800 puntos al Ecuador. No, vámonos a Perú, vámonos a Colombia, vámonos a Chile. Vámonos Esta a es otro una lado. demostración de que sí se pueden hacer las cosas en conjunto y en consenso. Ahora bien, ¿qué va a pasar después con esa actitud, en cambio, muy ideologizada y, por supuesto, con un interés político, con agenda propia, especialmente del señor Leonidas Issa? Una vez que terminen estas mesas de diálogo, en cambio las que fueron fruto de las movilizaciones, ya se dice que podrían volver a las calles y con la misma violencia. Esto sería inadmisible. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para evitar otra vez que el país se vea afectado como en la última, con 1.500 o 1.600 millones de dólares? Y la del 19, Fernando, 2.500. 2.500 más 1.500 son 4.000 millones que ha perdido el Ecuador en 2 paralizaciones, pasando 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Más la tranquilidad, la paz y todo lo que significa la seguridad jurídica. El país no puede parar, aquí hay que trabajar más de lo que se pueda para poder sacar adelante al Ecuador. Esto no es con paralizaciones ni con protestas, está bien, ¿qué es lo que quiere? ¿O quieren tumbar al gobierno? Entonces póngase de candidato a ver si la gente le dé el voto. Porque si esto continúa, nos va a tocar pues a la sociedad civil también salir a reclamar, pues porque a mí no me representan y a la mayoría de ecuatorianos no lo representan. Y la gente que quiere trabajar, que dejen trabajar, va a tener que también salir pues a reclamar para que le dejen trabajar. Mire usted, qué paradoja, ¿no? Vamos a tener que salir a reclamar que nos dejen trabajar. Háganos el favor de dejarnos trabajar. Qué país, ¿no? Así no vamos a ningún lado. Para eso hay Estado que tiene que poner orden, porque aquí no se puede parar el país cada vez que a un señor se le ocurre que hay que parar el Ecuador. No son necesarios más comentarios. Muchas gracias por haber estado en este programa para hacer un análisis profundo y frontal, como se deben hacer los análisis sobre estos temas que en definitiva nos tienen mal a los ecuatorianos. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.